para estudiar el fenómeno de la inversión térmica en la zona. El estudio de la incidencia de valles y parajes de las distintas comarcas en el clima de la región es una de las inquietudes del grupo de aficionados a la meteorología. Desde hace 2 años se reúnen cada 3 meses para desarrollar análisis de campo y entre sus componentes hay expertos en sismología. Ayer recorrieron el Salto del Busero, el Barranco del Cenajo y el Valle de la Ceniche, impresionantes espacios que generan un microclima singular, donde la inversión térmica en invierno deja 15 grados bajo cero en las partes más bajas de esos puntos. En un punto tan frío como es el de Bulla, pues es analizar un poco cómo se comporta la inversión térmica, que ya, como ya hemos dicho, es cuando se acumula el aire frío en la zona de valle, cuando tenemos sobre todo estabilidad meteorológica y cielos despejados. Las bajas temperaturas que se dan en Bullas son el insecticida más natural para sus viñedos y caldos con denominación de origen. Además de aportar esos estudios, también conforman la gran red de colaboradores urbanos que compensan el déficit de instalaciones de la AEMET. Toda la red de la Agencia Estatal de Meteorología, en este caso, de la Confederación Hidrográfica, no puede cubrir todo lo que es en la superficie, pero nosotros aportamos pues diferente información de lugares a lo mejor un poquito más recónditos y que quizás no se pueden saber por medio de esas redes habituales. Nosotros aportamos información, por ejemplo, de nuestros cascos urbanos. Aquí en Bullas, Molina de Segura, en fin, aquí nos reunimos gente de toda la región de Murcia. Todos sus datos y proyecciones, como las cabañuelísticas que ofrece el mureño José Pastor, están al servicio de todos en bullasmeteo.blogspot.com.